Buenas, buenas, Shabbat Shalom para todos, el Señor me los guarde, el Señor me los bendiga. Espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a comenzar entonces con lo que será el estudio de Isaías capítulo 6. Libro de Isaías capítulo 6. Y ha sido una bendición, ha sido una experiencia grata estudiar este libro maravilloso, altamente profético, y hemos aprendido muchas cosas sobre este hermoso libro. Y comenzando entonces el capítulo 6, dice que el capítulo 6 es donde el profeta recibe el llamado. Acuérdense que dijimos al principio de que el libro de Isaías no es un libro que va de orden cronológico. Y fíjense que empezamos entonces con el juicio que el Señor decretó sobre la nación de Judá y también de Israel. Pero en el capítulo 6 es donde la mayoría de los comentaristas pues concuerdan en que en el capítulo 6 es donde Isaías recibió su llamado, es donde comenzó su ministerio, como profeta. Vamos a orar para comenzar. Eterno Dios, Señor, muchísimas gracias, Padre, por su palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu precioso libro, Señor. Gracias por enviar al profeta Isaías y por mostrarnos sus escrituras en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Permita que podamos aprender más y podamos poner por obra todo lo que tú nos enseñas, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar en el capítulo 6, versículo 1, y dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muy bien. Aquí comienza diciendo que en el año que murió el rey Uzías. Tenemos que entender la vida de este rey y cuál era la condición en la que estaba el pueblo de Judá en este tiempo para poder tener el contexto. Y para entender la vida del rey Uzías, vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, se nos narra los hechos del rey Uzías. Y comienza diciendo, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Así que el rey Uzías comenzó a reinar a partir de los 16 años de edad, muy joven. Y algo interesante es que dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, en el versículo 4, ¿verdad? Y en el versículo 5 estudiamos que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido de visiones, y en los días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Consecuencia de insistir, consecuencia de buscar al Señor con diligencia, el Señor va a prosperar nuestros caminos. Y dice también que salió a pelear contra los filisteos, salió también a pelear contra los amonitas y contra todas estas ciudades, y dice contra los árabes también en el verso 7, y dice que los venció, causó derrota, y fíjate que su nombre fue magnificado. O sea, todo el pueblo, todos los países alrededor de Uzías de Judá le tenían respeto. Era un hombre muy respetable, simplemente porque buscaba del Señor cada día. Entonces dice que también edificó Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. ¿Saben qué es cisterna? Pozos de agua. Porque tuvo mucho ganado. Así en la Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. O sea, le gustaba mucho la ganadería, le gustaba mucho la agricultura, y fíjate que también tuvo Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador.
y de Hananías, uno de los jefes del rey. Y en el verso 12, dice que, perdón, en el verso 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, ¿ok? O sea, gracias porque buscó al Señor, gracias porque exaltó el nombre de Dios, pues su fama llegó lejos y llegó a hacerse altamente poderoso, ¿ok? Ahora, una de las consecuencias que puede suceder en nuestras vidas es que cuando el Señor prospera, el Señor nos engrandece, corremos el peligro de dejar al Señor a un lado y llenarnos de soberbia, llenarnos de orgullo. Y fíjense lo que dice en el verso 16 del Segunda de Crónicas, capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, este rey cuando era fuerte, su corazón se enalteció, o sea, su corazón se llenó de orgullo para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. ¿Okay? Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. ¿Okay? O sea, este rey pues se enalteció tanto, se llenó tanto de orgullo, que quiso entrar en el templo de Dios, ofrecer el sacrificio del Señor que solamente le correspondía a los levitas, y prácticamente no quiso aceptar la corrección del sumo sacerdote que lo estaba echando, porque se sintió el todopoderoso, se sintió que él era el que mandaba, que él era el jefe, que nadie lo podía estar mandando a salir de allí. ¿Ok? Y dice en el verso 19: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa del Señor, junto al altar del incienso. ¿Okay? Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque el Señor lo había herido. ¿Okay? Aquí podemos aprender algo. Cuando uno va ante la casa del Señor, cuando uno va a adorar al Señor con una actitud de arrogancia, con una actitud de orgullo, de ego, esa adoración no llega al Señor. Esa adoración es desagradable, no es agradable a los ojos del Eterno. Entonces, cuando nosotros vamos a presentarnos delante del Eterno, tenemos que ir con una actitud de humildad, tenemos que ir con una actitud de agradecimiento, no con una actitud de soberbia, no con una actitud de que yo soy más que todos ustedes, no con una actitud de que yo mando aquí, que ustedes no son nada. ¿Por qué? Porque esa actitud no la acepta el Eterno. Y fíjense que de una vez cuando dice en el verso 19 que teniendo la copa del incienso se llenó de ira contra los sacerdotes, o sea, ese sentimiento, ese enojo fue desagradable para los ojos del Señor, y de una vez el Señor lo llenó de lepra. Y interesante es que la lepra comenzó en la frente, o sea, donde se originó el pensamiento, o sea, donde se originó la mala intención, o sea, la actitud incorrecta. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque el pecado se origina aquí, en lo que pensamos, ¿ok? Entonces, a partir de ahí puede llenarnos todo el cuerpo de lepra, puede llenarnos prácticamente de insensibilidad ante la palabra de Dios.
Y dice que lo sacaron corriendo porque tenía lepra, ¿no? Y dice que así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, este rey, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Okay? Ahora, algo interesante aquí para todos los que estudiamos, algo interesante aquí es que cuando leemos el libro de Isaías, muy poco se habla de Usías. O sea, cuando leemos el libro de Isaías, realmente se habla muy poco de Usías. Y aquí nos está diciendo que Isaías pues habla de los hechos primeros y postreros, pero eso no lo vamos a encontrar en el libro de Isaías. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que Isaías escribió en otro libro que no es el que está aquí en la Biblia, pero ese libro se perdió. Por eso es que no encontramos la vida tan detallada de Usías como dice aquí que Isaías lo escribió, porque lo más seguro es que lo escribió en otro libro. ¿Okay? Y algo interesante aquí es que en el verso 23 dice: y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en su lugar. ¿Okay? Algo interesante aquí que los comentadores afirman, y algunos dicen, es que cuando Dios le permitió que la lepra llegara a Usías, algunos comentadores dicen que en ese mismo instante tembló, hubo un terremoto. ¿Okay? ¿Y en qué se basan los comentaristas en decir que hubo un terremoto? En la escritura que se encuentra en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, versículo 5 dice que y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios y con él todos los santos. ¿Okay? Así que los comentaristas afirman que cuando el Señor llenó de lepra a Usías, de una vez también hubo un temblor, hubo un terremoto. Por eso, por esta escritura, pero esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6 de Isaías. ¿Okay? Ahora, vámonos a Isaías. Ya tenemos claro el contexto, ya entendimos que este rey lleno de orgullo quiso ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Quiso usurpar o quiso tener el papel también del sumo sacerdote, porque el sacrificio solamente lo puede hacer el sumo sacerdote. Así que con esto en mente, vámonos entonces a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice en el verso 1: en el año que murió el rey Usías. Ahora, lo interesante aquí es que hay comentadores que dicen que cuando dice que en el año que murió el rey Usías, se está refiriendo es cuando se llenó de lepra, o sea, en el año que fue contagiado de lepra. ¿Por qué? Porque ya al contagiarse de lepra, pues ya es una muerte segura, ¿okay? Ya está sentenciado. Así que muchos afirman que esto sucedió cuando Usías fue lleno de lepra. Dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, algo interesante aquí que tenemos que ver es que la palabra alto y sublime no se refiere al trono. ¿Por qué? Porque aquí yo no veo una coma en la versión 60, no sé qué versión tendrá por ahí ustedes, pero dice sentado sobre un trono alto y sublime. Uno lee de corrido, pareciera que dijera que el trono es alto y sublime. No, aquí está, es un título que le da el profeta Isaías al Eterno. ¿Okay? Y este título en hebreo es Run y Nasá. ¿Okay? Run y Nasá. Run alto y Nasá sublime. ¿Okay? Este nombre solamente se le puede dar al Eterno. Estas palabras, es decir, Run y Nasá se aplica positivamente al Eterno, ¿okay? Pero si yo utilizo esta palabra Run y Nasá para referirme
a la creación o referirme al hombre es en sentido negativo. O sea, es idolatría, es negativo, pues. Por ejemplo, vamos a ver estas mismas palabras en Run y Nasab en Isaías 52:13. Isaías 52:13 nos dice: he aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido, ahí está la palabra Run, y exaltado, Nasab, y será puesto muy en alto. O sea, va a ser una autoridad, ¿ok? O sea, que aquí se nombra Run y Nasab, refiriéndose a Yeshua, refiriéndose al Mesías. Pero esta misma palabra, refiriéndose a los hombres, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo 12, fíjate lo que dice Isaías 2:12: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, ahí está la palabra Run, y altivo, Nasab, sobre todo enaltecido, y será abatido. O sea, la palabra Run y Nasab solamente se aplica positivamente refiriéndose al Eterno, pero cuando es a los hombres es en forma negativa. Así que la visión que tuvo Isaías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaba. Ahora, aquí tenemos que entender algo. La palabra serafín que se utiliza aquí es la palabra saraf, ¿ok? Saraf, y significa ardiente, seres ardientes, o sea, una persona, seres ardientes, y esta frase se utiliza también en el libro de Números, capítulo 21, verso 18 o verso 8. Libro de Números, verso 21. ¿En qué se aplica esta palabra? Esta palabra se aplica a las serpientes ardientes, o sea, a la serpiente de bronce que se encuentra, que ordenó el Eterno que Moisés levantara. Ahora, ¿qué tienen que ver las serpientes con los serafines, con los querubines? ¿Okay? ¿Qué tiene que ver esto? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, dice que por encima de él habían serafines. Ahora, imagínense la escena, ¿verdad? Isaías estaba viendo al Eterno sentado sobre un trono, ¿verdad? Alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La falda es las orillas del vestido, las orillas del vestido que están abajo de sus pies, se cubrían el templo. Y por encima de él, que habían serafines, estos seres ardientes, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. En actitud de reverencia, o sea, cubrir los rostros en actitud de reverencia ante el Padre, ¿no? Pero algo interesante es que dice en el verso 3, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yuhebahei de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿por qué se dice 3 veces santo? Porque, fíjate, y esto es algo que tenemos que entenderlo, 3 veces santo. Cuando el Señor le declaró el nombre a Moisés, ¿qué le dijo? Yuhebahei, o sea, yo soy el que fue, el que es y el que será. O sea, esto significa pues prácticamente el eterno. O sea, yo soy el invencible, yo soy el que dura para siempre, no tengo ni principio ni fin. Por eso es que 3 veces, santo, santo, santo. O sea, que no tiene ni principio, no tiene fin. En todas las épocas el Señor es santo, el Señor es perfecto, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y algo interesante es que los querubines, los serafines, se decían unos a otros. Fíjate, dice, unos a otros daban voces, gritaban, ¿ok? Ellos no andaban a santo, santo, santo,
decir que nadie me escuche, no. Ellos vociferaban, ellos gritaban, alababan el nombre de Dios. Pero lo interesante es que lo hacían unos a otros. No es que estaban delante del Padre diciéndole a Él, no, sino que ellos hablaban unos a otros diciéndole santo, santo, santo. O sea, la conversación de los serafines era en actitud de alabanza, alabando al nombre del Eterno. ¿Y qué era lo que alababan? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta misma alabanza la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. Apocalipsis 4, 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, en otras palabras, aquí está mencionando lo que es el nombre de Yuhebahei, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Okay? Ahí está la conclusión del tetragramatón. Ahora, lo interesante aquí es que ¿por qué tiene estos 4 rostros? ¿Qué simbolizan estos 4 rostros? O sea, dice que tenían un rostro semejante a un león, semejante a un becerro y semejante a un hijo del hombre y a un águila. ¿Qué representan esos rostros? En primer lugar, recuerda que el campamento, cuando estudiamos el libro de Números, el campamento estaba dividido en 4 secciones. ¿Okay? Aquí estaba el santuario y alrededor estaba el pueblo, y cada sección tenía su bandera. ¿Okay? Y lo interesante aquí es que cada uno de estos elementos que aquí se mencionan era cada una de las banderas que estaban alrededor del tabernáculo del Señor. ¿Okay? Así que esto también representa la faceta del Hijo del Hombre, la faceta del Mesías, que vino a cumplir cada una de esas cualidades. También he escuchado también de que representa a los 4 evangelios. ¿Okay? O sea que tiene bastante simbología estas 4 caras. También Ezequiel tuvo una visión semejante. Ezequiel tuvo una visión semejante en el capítulo 2, cuando vio querubines. Bueno, ahí dice querubines y tenían 4 alas. Esa es la diferencia, que tenían 4 alas, ¿no? Pero dice que tenía ojo por todos lados. Ahora, volviendo aquí a Isaías, dice que alababan el nombre del Eterno y su gloria estaba llena en toda la tierra. En el versículo 4 de Isaías nos dice: y los quiciales. Los quiciales tienen que ver con los postes, ¿okay? Los postes de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Okay? En otras palabras, los comentadores dicen que este temblor fue cuando Usías fue lleno de lepra. ¿Se acuerda? Cuando este Usías se atrevió a entrar al sacrificio, a tomar el papel del sumo sacerdote, que ese papel solamente lo tiene Yeshua. Yeshua es el único que es rey y sumo sacerdote a la vez. ¿Okay? Y algo interesante aquí es que aquí vimos que los quiciales y las puertas, ¿qué se te viene a la mente cuando leemos los postes y las puertas? ¿Qué se te viene a la mente? Ajá, la Pesaj, la Pascua, ¿ok? ¿Se acuerda cuando en los postes tenían que pintar con la sangre del cordero, verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver entonces los quiciales de la puerta o la Pascua, verdad? Con el temblor, ¿ok?
y con esta autoridad, con este rey lleno de orgullo que quiso ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Qué tiene que ver eso todo unido? ¿Se acuerda cuando vino Jesucristo? Cuando Él murió en la hora de la Pascua, hubo un temblor, ¿verdad? En el atrio se abrió en dos, la cortina se abrió en dos, y hubo un rey que quería, un sumo sacerdote que estaba usurpando entonces en la posición que tenía el sumo sacerdote verdadero, Yeshua. ¿Okay? Así que aquí vemos el cumplimiento de Jesucristo también muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces dije, y vamos a entender esto, el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Algo interesante es que Isaías reconoce su condición pecaminosa. Isaías entiende que él está mal. ¿Por qué? Porque él es un hombre de labios inmundos. Y al escuchar en el versículo 3 que los ángeles daban voces, hablaban, y cuando hablaban alababan al Eterno, y ver esa escena semejante en él, que cuando el profeta o uno, pues prácticamente cuando uno habla, pues en nuestra forma de hablar muchas veces no alabamos al Eterno. Entonces, ¿qué dice Isaías? Ay de mí que soy de labios inmundos, ay de mí que yo ando chismeando, ay de mí que yo ando blasfemando, ay de mí que ando diciendo groserías, ay de mí que soy un pecador y estoy delante de la presencia del Eterno, estoy delante de la presencia del Dios vivo, ay de mí que soy muerto. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Rey Yud-Heh-Vah-Heh de los ejércitos. ¿Okay? Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En otras palabras, solamente cuando el Eterno nos purifica, fíjate que tomó un carbón encendido del altar del sacrificio, el altar donde es expiado tu iniquidad, donde es expiado tu pecado, dice, tomando ese carbón lo puso en mi boca y ha sido purificado, o sea, ha sido justificado. Y sabemos y entendemos que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. ¿Okay? Y una vez cuando nosotros hemos sido justificados, redimidos por la sangre del Cordero, entonces nosotros estamos listos, ¿verdad? Estamos listos para salir y anunciar el mensaje de salvación. ¿Ok? Así que, pero necesitamos reconocer que estamos en pecado. Así como el profeta Isaías reconoció que ay de mí que soy pecador, nosotros también debemos reconocer que somos pecadores y que no merecemos estar delante de la presencia del Eterno. ¿Okay? Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién podrá ir por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Algo interesante aquí que yo no sé si dieron cuenta es que a quién enviaré y quién irá por nosotros. O sea, ¿por qué habla en plural? No dice quién irá por mí, o sea, quién irá por nosotros. Aquí está prácticamente, pues está hablando el Padre y el Hijo, o sea, quién irá por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Una vez que el Señor te ha justificado, una vez que te has humillado delante del Eterno y has reconocido tu pecado, el Señor te limpia y una vez ya estás listo, ya estás preparado para ser enviado por el Eterno. Ya estás listo para ser enviado por el Señor. ¿Ok? Y dice
y dijo: anda y di a este pueblo, específicamente a Judá, ya esto lo vamos a ver, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así que este pueblo prácticamente va a ser cegado, este pueblo va a ser velado, no van a ver. Y vamos a ver qué no va a ver. ¿Qué no van a ver este pueblo de Judá? Al Mesías, ¿ok? No van a ver al Mesías, los dones espirituales tampoco, los dones del Espíritu Santo. Y en el versículo 11 dice: y yo dije: oye, Señor, ¿hasta cuándo este pueblo no va a ver? ¿Hasta cuándo este pueblo va a ser engrosado? ¿Hasta cuándo? Y fíjate lo que respondió el Eterno: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare en ella, aún en ella, la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda un tronco, así será el tronco de la simiente santa. O sea, que cuando uno corta el roble, ¿verdad?, o la encina, ahí vuelve a nacer. De ahí vuelve a nacer y ahí vuelve a surgir el remanente que está diciendo aquí el Eterno. Ahora, para ver el cumplimiento de esto, esto lo mencionó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, y vamos a ver qué podemos entender. Hechos 28, 17 dice: aconteció 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos les dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, o sea, de los nazarenos, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba, y el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. O sea, les testificaba el reino de Dios de la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asistían a lo que decían, algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, y fíjate, esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierta, y yo los sanes. O sea, ya estaba profetizado el endurecimiento. Ya estaba profetizado el endurecimiento, y aquí entonces el apóstol Pablo le está dando el cumplimiento. Y fíjate que sabed pues, dice el 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Okay? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada
Y recibía a todos los que a él venían, 2 años enteros. ¿Qué es símbolo de 2 años? Los dos casos. 2000 años. ¿Ok? 2000 años en una casa alquilada, interesante, ¿no? Y estando en Roma. Y recibía a todo lo que a él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Okay? Así que la profecía habla de que a partir entonces el pueblo de Judá fue dispersado, ¿okay? Quedó enteramente vacío. ¿Hasta cuándo? Hasta 1960, 1950, que entonces empieza entonces a resurgir la nación como tal de Judá. 1976. Ajá. A volver otra vez a su sitio, a volver otra vez el remanente. O sea, ya aquí, ahorita prácticamente lo que está volviendo es el remanente del tronco. O sea, así como el roble, como lo queda el tronco y vuelven a hacer, entonces ya está volviendo otra vez ese remanente. Y actualmente pues ya se han visto muchos videos en YouTube de que hay muchos judíos que están aceptando entonces a Yeshua como el Mesías, pero muchos lo tienen oculto por temor entonces de ser perseguido o de ser burlado, porque allá pues se odia todavía al Mesías, a Yeshua, el que murió por cada uno de nosotros. ¿Okay? Así que muy interesante este cumplimiento, ¿verdad? Entonces estamos esperando esa restauración. Estamos esperando ese remanente que va a volver, no solamente de la casa de Judá, también es un remanente que va a volver de la casa de Israel, de todas las naciones. ¿Okay? Así que muy interesante esta profecía del profeta Isaías, y el Señor hoy en día está preguntando, oye, ¿a quién voy a enviar yo? ¿A quién iré? Y prácticamente si tú estás escuchando la palabra de Dios, si tú estás aprendiendo de la palabra de Dios, es porque el Señor te ha llamado para que tú seas un heraldo también como Isaías y puedas anunciar la palabra del Eterno. Y es interesante, ¿no? Porque me da risa porque aquí el profeta, después que pregunta el Eterno, oye, ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar para predicar a amonestar al pueblo? Isaías, heme aquí, envíame a mí, o sea, con ese entusiasmo, con esa alegría de ir a predicar, pero de una vez el Señor le dice, oye, vayas a predicar, pero ten en cuenta que nadie te va a escuchar. Nadie va a prestar atención a tus palabras, todos te van a decir loco, e incluso pues lo mataron, ¿verdad? Por predicar la palabra del Eterno. ¿Okay? Así que el Señor te está llamando, pero ten en cuenta también de que vas a sufrir, puede que muchas personas no presten atención a tu mensaje y se burlen de ti, ¿okay? Cierren sus oídos o engruesan su corazón para no escuchar. Pero ten presente que solamente el remanente es el que va a escuchar la palabra. Así que tú no sabes quién es el remanente, tú no sabes quién es trigo, tú no sabes quién es cizaña. Lo único que tienes que hacer es predicar, así como Dios le dijo a Ezequiel, oye, escuchen o no escuchen, tú sal y predica la palabra, porque la palabra de Dios no regresa vacía, sino que da el fruto que tiene que dar en cada uno de los corazones. Que el Señor les bendiga, que pasen un Shabbat Shalom a cada uno de ustedes, y nos vemos entonces el próximo sábado con Isaías capítulo 7. Shalom, shalom.